Buenas noches a todos. Estamos pues haciendo los ajustes propios de poder empezar en esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Sabemos que están pues siendo notificados poco a poco y que van a estar llegando en unos minutos. Así que damos espacio a que puedan llegar aquí con nosotros y podamos empezar en esta noche, ¿ok? Buenas noches, veo que está Dan con nosotros. Buenas noches. Iniciamos. Vamos a ponerles aquí a los demás. Ok, vamos a ver que lo puedan ver todos. Buenas noches a Dan y ya nada más vemos que los demás vayan llegando. Qué bueno que se están juntando porque vamos a estar hablando de temas importantes como lo que es la profecía. Vamos a hablar el don de lo que es la interpretación, la inspiración. Y es bueno que lo entendamos a la luz de la palabra porque pues así vamos a poder justamente compartir lo que dice la Biblia y lo vamos a poder ver pues justamente con un entendimiento adecuado, un entendimiento real, ¿ok? Así que bueno, pues ya nada más estamos haciendo algunos ajustes. Si me dejan saber si lo están escuchando bien, yo creo que sí, pero buenas noches a Bonesi. Y bueno, nada más estamos viendo que algunos vayan a llegar aquí. Y déjenme ver que de pronto estoy checando los sonidos. A ver si nos estamos escuchando bien. Pero nada más estoy dando unos segundos para que puedan entrar los... Vamos a poder ver. Ok, creo que sí estamos bien. Bien, pues buenas noches. Gracias a Mimi, a Patti, a Bonesi, a Patti también. Creo que ya están ahí. Bueno, quería yo checar que estamos bien. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos pues continuando, ¿verdad?, con nuestras transmisiones. Vamos a estar haciendo también transmisión los viernes y los domingos. Ya tenemos la reunión física. Así que bueno, pues gracias por decirnos que ya está todo, se escucha bien. Qué bueno que están ahí. Esperamos también que algunos vayan sumándose, pero vamos a orar para iniciar. Hoy es un tema importante, pero vamos a orar y vamos a ir entendiendo con base en la palabra. Señor, te damos gracias por los que están por llegar, por los que están ya reunidos. Gracias, Padre, porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Ayúdanos a que cada persona pueda recibir en su espíritu la explicación y el discernimiento del impacto y de la importancia y trascendencia de lo que vamos a hablar en esta noche, Padre. Ayúdanos para que seas tú el que hable y no nosotros, no mi persona, sino que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar hablando un poco del tema del Espíritu Santo. Ya hemos cambiado de tema. La semana pasada y en clases pasadas estuvimos hablando de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu están contenidos en Gálatas 5:23. Son 9 dones del Espíritu Santo y es gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y creo que siempre me falta el noveno, pero bueno, son 9 los que están en Gálatas 5:23. Buenas noches, Alfredo. Qué gusto que están ahí entrando y que están escuchando. Vamos a tratar cosas bien padres el día de hoy. Y los frutos, esos son los frutos del Espíritu en Gálatas. Son los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, fe y benignidad. Bueno, y también el Espíritu Santo nos da 9 dones. Investigando por ahí sobre el tema, hay quienes dicen que da 12, que da 11, pero la verdad de las cosas es que si nos concentramos en 1 Corintios 12:7, ahí encontramos 9 dones que ya los había mencionado la semana pasada, pero hoy vamos a empezar a desglosar principalmente 3 de ellos. Lo que es la profecía, que creo que es un tema que luego a muchos nos interesa o nos llama la atención simplemente. Los géneros de lenguas y la interpretación de las lenguas, ¿ok? Y todo lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios, así que simplemente para que quede claro, es importante que repita y que les repita algunas cosas que acabo de decir, porque vamos a estar justamente tocándolas alrededor de toda la clase
y vamos a estar repitiendo términos para que ustedes ya los puedan entender. Entonces, el fruto del Espíritu Santo está en Gálatas 5, 22 y 23. Son 9 frutos. Es el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, en fin. Y en 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11, vamos a encontrar los dones del Espíritu. Entonces, los frutos vienen como resultado de estar viviendo con Dios, de estar conociéndole y haciendo su palabra. Los dones son regalos de Dios, no son premios. No son premios por la cantidad de tiempo que estás en la iglesia, no son premios por todo lo que has estudiado, no es ningún premio, es un don, es un regalo de Dios. Y hoy vamos a ver cómo hay muchos dones que son justamente pues para interpretación de lenguas, para la profecía, para poder incluso dar un mensaje o dar una palabra. Dios puede dar un don, un regalo cuando tú oras a Dios y entonces le pides una palabra y Dios te da una palabra certera. Yo no sé los que han estado en los últimos domingos, yo me he sorprendido porque cuando estamos ministrando procuro tener atención con Dios y pedirle qué es lo que quiere decir Él, qué quiere tratar. Y particularmente este domingo yo no tenía pensado 2 versículos y tuvieron que ver con lo que estábamos hablando. Pero bueno, son dones para la edificación de la iglesia, no para el lucimiento personal, no para que nosotros seamos algo por encima de otros, son para atender, para servir a otros. Entonces, el Espíritu Santo prácticamente nos da 9 cosas. Por un lado nos da 9 frutos: gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, en fin, y frutos y los dones del Espíritu Santo están en Corintios. Y luego vamos a ver otro día, otra clase acerca de los 5 ministerios. Pero los 5 ministerios, aunque los vamos a ver el día de hoy, esos los establece el Hijo, es decir, Jesús, que es el pastor, apóstol, pastor, maestro, evangelista y me falta uno. Siempre se me patina uno, pero siempre aquí lo vamos a ver. Entonces, el conocer a Dios y el caminar con Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que no es un asunto de cómo creo en Dios y de cómo me congrego en Dios. ¿Sí? Perdón que aquí movieron un poquito. De cómo me congrego y qué es lo que estoy creyendo con Dios. ¿Sí? Simplemente cómo estoy caminando con Él y cómo estoy haciendo las cosas y cómo creo lo que Él me está diciendo. ¿Ok? Así que vamos a ir leyendo lo que dice la palabra en estos versículos, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. 1 Corintios, les recomiendo por favor para que no se vayan a confundir, que puedan apuntar los versículos o que los puedan ir leyendo al mismo tiempo. Voy a procurar repetirlos con calma para que sepan en dónde estamos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Aquí vamos a encontrar lo que son los dones, los regalos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el primer don. A otro palabra de ciencia. A otro fe. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu Santo, ¿no? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que nosotros entendemos que Dios nos ha dado diversos dones. Pero ¿para qué nos los ha dado? ¿Cuál es el objetivo de que estén presentes en la iglesia? Y la Biblia dice que tú y yo debemos de procurar los dones y también el fruto. Así que debemos de centrarnos en los dones del Espíritu, en el fruto del Espíritu, pero por supuesto no olvidando las otras cosas. Y todo lo demás viene englobado en una serie de cosas donde todo delante de Dios tiene un orden. Así que vamos a ir explicando esta parte de los 9 dones. Debido a la naturaleza, a la función y el para qué son cada uno de los dones contenidos en 1 Corintios 12, 7 al 11, se les ha catalogado en 3. Primero que nada, dones de inspiración, que es los que vamos a ver el día de hoy, dones de revelación y dones de poder.
que son dones para que la gente pueda recibir algo. De pronto, cuando alguien ora y una persona es sanada, podemos estar ante un don de sanidad en ese momento, ¿sí? Y de pronto si una persona ora o a lo mejor está puesta para dar una palabra o para enseñar, puede tener ese don para sanar, puede tener un don de ciencia, de sabiduría, pero el Espíritu Santo lo da no para lucimiento de la persona, lo da para beneficio de los que están ahí enfrente, para los que están ahí recibiendo, ¿ok? Y no es que esta persona sea la que sane. Y ten mucho cuidado en esto, porque de pronto hay personas que yo las veo, me entero en internet o en la calle y dicen, es que vamos con tal hermano porque el hermano sana, porque tal hermano tiene un don, sí, de milagros. Ok, sí, Dios le da un don, pero no te vayas por lo que pase con la persona, ¿sí? Sino no te vayas siguiendo al ser humano, sino ve siguiendo lo que Dios hace en la vida de las personas, porque si no, muchos se enganchan siguiendo al hombre. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven, y creo que en estas clases va a venir bien que les comparta algunas cosas que pude vivir. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba yo en algunos participando en algunos programas de radio, de televisión, y en ese ambiente conoces mucha gente de todo tipo, y aún a los cristianos o los que no lo son, gente que te impacta por su testimonio y gente que te puede sacar un poco pues no sé, te pone ahí a dudar. Y alguna vez una persona llegó a la reunión, a la estación de radio y venía cuidado y venía protegido aquí con gente y decía, hey, cuidado que él es un profeta, él es un señor que profetiza. Y pues yo era muy chavo, ¿no? Como hasta la fecha, ¿verdad? Pero yo no sabía qué pensar realmente en ese sentido. Y yo no sabía si ese era el comportamiento de alguien que es profeta. Y la verdad de las cosas es que cuando una persona profetiza, lo vamos a ver a lo largo de esta clase, por eso digo este ejemplo. Número 1, no lo hace en desorden. Número 2, no lo hace ahí por fuera y como que pues hay quien me pida voy y le suelto una profecía. Número 3, la profecía no son adivinanzas. La profecía no son predicciones del futuro. Se ha utilizado mucho la palabra profecía para hablar de las profecías. En este mundo tenemos gente como las profecías de Nostradamus, o tal hermano o tal profeta profetizó. Pero vamos a ir entendiendo poco a poco, debido a que son dones, regalos que el Espíritu Santo da a las personas en las iglesias para edificación de las iglesias, para edificación de los hermanos. Nunca como un asunto de lucimiento personal, ¿ok? Entonces, estos dones que vamos a ver el día de hoy, que son de inspiración o de comunicación, son dados por el Espíritu Santo para llevar, para traer, para mover, para manejar, para dar una palabra ministrada por Él. Son para que se hable de lo que está en el cielo, de lo que dice Dios, ¿sí? Es el poder de Dios para decir lo que Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, a las personas en su momento, ¿sí? Por lo cual, primer característica de una persona que se está moviendo en los dones es que lo que diga no tiene, número 1, que contradecir las Escrituras. Número 1, si tú oyes a alguien que profetiza, si alguien que habla o que dice que Dios le dijo y en lo que dice está haciendo alusión a su persona, a su gran yo, o está hablando de una manera en la que contradice cosas de la palabra, entonces eso no viene de parte de Dios. Ahora, un consejo que está en la Biblia y que también nos decía nuestro pastor Víctor es, nosotros debemos no buscar el pleito, debemos de ser reservados, escuchar la palabra, no emitir juicio, simplemente traerla. Y pueden ustedes venir a comentárnosla con nosotros, pueden ustedes venir a comentárnosla en un ámbito de orden, ¿sí? A lo largo de mi vida he tenido amigos que en circunstancias y gente que conozco me han, digamos, soltado una palabra. Y yo no la juzgo ni para mal ni para bien, simplemente la guardo, la retengo ahí, pero no me engancho, es decir, no la desecho por completo de al 100%, ¿no?
pero número uno, sí tiene que ser una persona que tenga una concordancia de alguna manera con lo que está diciendo. Entonces, tiene que tener concordancia con lo que dice Dios. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que algo de lo que sabemos que es clave en la salvación. La Biblia dice que nosotros tenemos esperanza de resurrección, que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Imagínate que viniera una persona que da una profecía y dice, tú no tienes por qué seguir por ese camino porque la verdad es que no estarás con Jesús. Eso no es verdad. Pero Dios me ha dicho que te diga y que les advierta que no se equivoquen. Y ya suena, estoy inventando, subrayo, estoy inventando para ejemplificar. En ese momento, lo dicho contradice a lo enseñado por siglos, por décadas, por años en la palabra. Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos la palabra. Por lo menos la conozcamos, la leamos, sepamos qué dice. Si tú quieres estudiar más, también está bien. Pero es importante que tú tengas un devocional diario con la lectura diaria, porque eso te va a dar conocimiento y la palabra te va a dar fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Tu espíritu comienza a adentrarse, comienza a alimentarse y comienza a creer lo que dice la Biblia. En ocasiones encuentro personas que me dicen, oiga hermano, estoy confundido o no sé qué pensar. Y no es que esté mal preguntar, ¿verdad? Pero es que fíjese que escuché a tal hermano que dice tal cosa, o a tal persona que acá en internet, o a tal persona que dice aquello, y como que no se ponen de acuerdo. Y cuando tú escuchas diversas voces creyendo, tratando de creer todo, puede ser que te confundas. Ahora, yo no estoy diciendo que no escuches a otros. Yo estoy diciendo que tengas cuidado lo que escuchas. Porque la Biblia nos enseña que escuchemos y que retengamos lo bueno. Pero si nosotros no sabemos fundamentar en la palabra, vamos a poder tener ese don de discernimiento, no para andar juzgando hermanos, ni ministerios, ni mucho menos, sino para saber cuando algo fue emocional, porque también se da, cuando algo fue circunstancial o algo vino de parte de Dios. Pero créeme que cuando algo viene de parte de Dios, toca en el fondo de tu espíritu. Algunos les hace llorar, algunos les hace reír, algunos les da paz, algunos les quita una carga, pero sabes que algo adentro impactó. Y no hay oratoria humana que pueda encontrar el qué tienes adentro de tu vida. Entonces, número uno, como les decía, la profecía nunca, y les voy a leer esta definición tal y como la escribió el pastor Víctor aquí. En cuanto a la profecía, dice, la profecía no es necesariamente y ni siquiera primeramente una predicción del futuro. Aunque puede contener una predicción, la puede contener, pero aun si la contiene o la integra en lo que se está diciendo, tiene que ir de acuerdo a lo que dice la Biblia. No son adivinanzas, ni tampoco personales, ni colectivas. Sí, como te lo pongo como un ejemplo, yo conozco el testimonio de un amigo pastor de la red, porque pasó desde que estaba trabajando en la red central, desde que se congregaba como miembro y después un día lo enviaron, el pastor Víctor lo asignó a una iglesia en el norte de la ciudad y de pronto alguna vez convergimos en un culto, lo fui a visitar y una persona llegó como con prisa acercándose al púlpito y yo estaba ahí a un lado, pero supuse que era gente de la congregación y le dije que la atendiera primero a ella y llegó corriendo y le dice el Señor que te tienes que salir de aquí, que te tienes que ir de aquí con tu familia y que tienes que dejar esta misión. Y la verdad de las cosas es que eso no lo decía el Señor. Podía parecer que lo decía el Señor, pero esa persona estaba buscando una división y había sido enviada no por Dios, sino por otra persona o por otro ente, por así decirlo, o por el enemigo. Es que tenemos que tener cuidado. Tenemos no que contender. Lo que hizo mi amigo fue decirle, hermana, le pido por favor que guarde silencio, que guarde el orden y que por favor ahí la dejemos, porque esto no viene. Ya si la persona se pone en otro plan, pues bueno, pues se toma alguna medida para que por favor guarde el silencio, etcétera. ¿Ok? Pero vamos a leer lo que dice la Biblia en segunda de Pedro. Yo podría darte muchos ejemplos, pero quiero ver primero, darle voz a lo que dice la Biblia, segunda de Pedro. Entonces, tengan ahí su Biblia, por favor, porque el tema es interesante y es bueno que no se vayan con malas doctrinas o equivocaciones. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. La Biblia dice,
1:19. Yo estoy leyendo Primera de Pedro, por eso no me cuadraba. Ok, 1:19. Tenemos también, eso está interesante, la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos. Es bueno que estés atento. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía, escucha, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana o interpretación privada. Esto no es, a mí se me ocurre que a lo mejor esto del COVID y que viene del enemigo y que, como algunos dicen por allá afuera, las vacunas son la marca de la bestia. Voy a abordar el tema ahora que estemos en Apocalipsis y ya tengo preparado el asunto de qué se trata. Y vamos a seguir hablando de eso. Pero en el versículo 21 de 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca, aquí habla de tiempo, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, por eso es un don de inspiración, por el Espíritu Santo para decir obviamente algo de parte de Dios para edificación de la persona o de la iglesia en su momento. En Restauración Naucalpan particularmente yo he tenido dos experiencias. He tenido personas que se han acercado o que han hablado alguna palabra fuera de orden hacia miembros de la congregación porque sienten que Dios les inspiró y ya después nos dicen. Acuérdense de este comentario porque ahorita voy a leer un texto tal cual lo tiene el pastor en esta clase. Si alguien quiere verlo, se lo puedo dar o lo puedo mostrar o se los puedo mandar para que lo vean. Y he tenido la experiencia con otra persona que es hasta la fecha congregante nuestra y que en alguna ocasión se acercó a mí terminando la reunión y me decía una palabra que Dios le había dado con base a una predicación que acababa yo de dar, bueno, que Dios acababa de dar en ese momento, es mejor dicho así, y cómo hacía match con eso. Y esta persona, la del ejemplo último, guardó el orden. ¿Por qué? Porque supo someterse al orden de Dios en la iglesia. ¿Ok? Entonces, algo bien importante que es la profecía. La profecía no es traída por voluntad humana, lo cual incluye las ocurrencias, lo cual incluye nuestras emociones, nuestras imaginaciones, ¿sí? Y tampoco trae, como dice aquí, por voluntad humana, sino que la inspiraron hombres de Dios y hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Nunca fue traída por voluntad humana. Mucho menos puedes pensar que es algo de parte de Dios cuando se trata de una predicción de algo que te va a pasar o que vas a hacer, o es una adivinanza de lo que va a pasar en el futuro. Por eso es importante que tú escuches, no eches pleito, que hables incluso con nosotros si te trajo confusión o algo, y que principalmente en ese sentido tú digas, bueno, ¿y dónde está el sustento bíblico de lo que me estás diciendo? Porque hasta la fecha, la mayor parte de las profecías que he escuchado o de las cuales he sido testigo, siempre la persona viene acompañada de una palabra o con la palabra y diciendo, porque el Señor dice, pero así dice el Señor. Incluso hay un libro que así se llama y que está diciendo y así dice en la palabra. Entonces la persona suelta una palabra, ¿sí? Pero lo dice también y lo sustenta con base en la palabra de Dios. Entonces es un tema del cual créanme que nos podríamos llevar más de una hora, pero quiero sentar las bases con base en la Biblia. No es la única vez que lo vamos a tratar, seguramente lo estaremos viendo. Pero la Biblia nos manda sabiamente a hacer algo. Nos manda a estar atentos y a examinarlo todo cuidadosamente. Fíjense dónde lo dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Déjenme encontrar Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Aquí está, capítulo 5, versículo 20. Dice, 1, no menosprecies a las profecías, no las hagas menos. Buenas noches a Martina, que ya veo que está ahí. También Ruth tiene rato que está ahí. Aurora, José Manuel, sean todos bienvenidos. Qué gusto verlos, alguien falta.
también le podemos saludar. Versículo 21 dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examínalo todo, no, fíjate, bueno, examínalo todo, retén lo bueno. Y este es el pequeño detalle. Hay personas que se creen todo, que no lo examinan, sino se lo creen todo. Hay personas que retienen todo y todo es palabra de Dios. En el sentido, porque hay una tendencia en nuestra naturaleza humana a querer tener palabras proféticas, a querer escuchar la palabra profética, a querer escuchar algo que me diga casi cómo va a ser mi futuro. Y recuerda lo que enseñamos en esta clase, este don del Espíritu Dios lo da en la iglesia, se debe hablar en la iglesia, la persona debe de permanecer, por supuesto debe haber una congruencia de estar ahí constantemente y tener un buen testimonio, y es para edificación de los oyentes. Pero cuando alguien hace algo a escondidas o atrás de los pastores o por debajo del agua o hablando de las otras personas, lo que va a crear va a ser confusión y va a crear división y va a crear incomodidad y no va a venir una dirección de parte de Dios. Esto se los voy a fundamentar en unos minutos más con un texto que viene en esta clase y lo voy a leer tal cual como lo escribió el pastor Víctor. Entonces, estoy sentando primero las bases de la palabra de Dios, lo que dice la palabra acerca de la profecía. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante. No es por voluntad humana, no es una predicción, aunque puede contenerlo, pero debes entender si lo dice la palabra de Dios o está hablando de la palabra de Dios. Número 3, una profecía nunca va a contradecir a la Biblia. Jamás va a contradecir a la Biblia. Jamás va a tener una revelación mayor que nunca está en la Biblia. Pero las revelaciones, los dones del Espíritu Santo son dados para ayudarnos a entender cosas que a lo mejor en lo natural no se dieron. Y hablan de cosas pasadas, presentes y futuras también. Pero como algo cierto, no como una adivinanza. De hecho, hace tiempo me topé por ahí en el National Geographic, no sé, un programa de estos de televisión, por ahí del año pasado, a finales del año, un programa de las profecías, ¿no? Y la verdad de las cosas es que recuerdo bien que estaba yo, creo que más o menos aquí sentado, y yo dije, pero es que eso no es una profecía, eso no lo inspiró Dios, es una adivinanza. Y lo que llama la atención de las personas es que muchas veces esas cosas que dijo fulanito de tal o otra persona parecen estarse cumpliendo. De hecho, hay personas en internet que yo que he escuchado, que he visto, que con base a esta palabra tú puedes decir, bueno, que ya entendí que a lo mejor pues Nostradamus no era cristiano y no era muy de Dios que digamos, ¿no? Pero a lo mejor he visto hermanos en la televisión, en el internet, que es facilísimo encontrar información, dice, hermano fulanito profetizó que iba a pasar esta pandemia. Porque lo hay, hermanos. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo no estoy diciendo que sea increíble, yo no estoy juzgando el ministerio. Yo lo que te estoy diciendo es, estate atento y si dice bases bíblicas, entonces seguramente dará una referencia de por qué. Pero si no dice bases bíblicas, te vas a tener confusión. Incluso cuando yo leo un libro cristiano o leo un libro cristiano, si el libro no tiene referencias bíblicas constantes para estar hablando de lo que está diciendo ahí, llega un momento en el que yo he desechado 2 o 3 libritos por ahí, por muy vendidos que sean. Porque si la persona que habla solo es un conocimiento, lo habla sin un fundamento bíblico. Ahora, yo no estoy descalificando libros, les estoy diciendo que hay libros que incluso me he encontrado que dicen, lo que voy a enseñar aquí es mi propia experiencia. Y claro, como escritores, como autores, una persona puede plasmar sus experiencias y vivencias y lo que ha aprendido de parte de Dios para la palabra y en el caminar de la palabra. Y entonces bajo ese enfoque tú lo puedes tomar, pero no para que te vayas por ahí y te creas todo lo que se dice como ya la ley de la vida, ¿ok? Bueno, vamos a ir avanzando en esto. La palabra profecía viene del griego profeteia, que significa, fíjate muy bien, la proclamación del mensaje y el consejo de Dios. Por lo tanto, si hay profecías de cualquier otra cosa, otra persona, no vienen de Dios, porque no proclaman el mensaje de Dios. El primer orden de la profecía es que proclama el mensaje de Dios. Habla la palabra, dice lo que dice la palabra, es congruente con la palabra. Eso es lo número 1, ¿sí?
Como les decía, no incluye necesariamente una predicción, ¿sí? Es declarar aquello que no es conocido naturalmente y que requiere una revelación al hombre. Sí, puede ser una revelación, ¿sí? Al hombre. No requiere de la voluntad de Dios referida tanto en el pasado como en el presente o en el futuro. Ahora, es bien importante distinguir la profecía como una manifestación temporal. ¿A qué me refiero? Una manifestación temporal del Espíritu Santo, así dice esta clase. Es en un momento, en una circunstancia, para cierto fin de ciertas cosas. ¿Ok? No es un asunto de que escuché a una persona que me dijo que me soltó una profecía. Una vez vi un ejemplo similar para que me puedan entender. Una persona, creo que llegó a la iglesia central, se acercó a una jovencita y le dijo que Dios le había dicho que tenía que irse a África y que tenía que emprender un ministerio y que tenía que hacer un montón de cosas. Incluso lo leí también en un libro. Pero resulta que la persona nunca se había congregado. La persona no era congregante de la iglesia. Entonces, pues Dios puede hacer cosas a través de eso, sí, porque de pronto pueden venir pastores invitados, pueden darte una palabra, sí, pero debes de escucharlo todo y debes de retener lo bueno y sobre todo debes examinarlo, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Si alguien tiene una duda o se ha confundido en algo que hemos hablado, puede escribirlo y le vamos dando lectura y trataré de responderles. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Bueno, ya lo leímos hace rato. A otro le da el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. ¿Ok? Es lo que dice la palabra. Efesios 4:11. Este capítulo que vamos a ver, particularmente te invito a que lo leas, porque aquí es donde se establecen los ministerios de la iglesia. Y aquí es donde tú puedes entender por qué alguien tiene cierta función, asignación, envío o posición en una iglesia. Vamos a leerlo primero. Son los 5 principales, los 5 ministerios. Efesios 4:11. Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, ¿sí? Y el profeta son ministerios que instituye Jesús y que da Jesús a la iglesia. Son los 5 ministerios. Los 9 frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Los 9 dones del Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, del 7 al 11. Y los 5 ministerios, que los explicaré en otra clase, vienen directamente de Jesús. Y todo es para conformar a favor de la iglesia, de los creyentes y de los congregantes y de la edificación de cada uno de su pueblo. La Biblia lo dice aquí, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en estos versículos hay algo que no se dice, pero está implícito. Vuélvelo a ver, Efesios 4:11, ¿sí? Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero nunca dice que los constituyó para ser independientes. Jamás explica que los constituyó para andar por allá afuera, haciendo como bien les parezca, porque ya son una persona. El apóstol tiene debajo de él a otras iglesias, tiene también a otros pastores que están sujetos a él. Por eso es un apóstol. Por eso los discípulos empezaron siendo seguidores, discípulos de Cristo, y empezaron siendo apóstol y terminaron siendo apóstoles porque tuvieron iglesias a su cargo y distribuidas en la región como de Asia Menor, como lo que expliqué en Apocalipsis la semana pasada, ¿sí? Tuvieron gente a su cargo. Pablo fue apóstol de Jesucristo, aunque él nunca fue discípulo en los tiempos de Jesús. ¿Pero por qué fue apóstol? Porque él fundó iglesias, tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, que lo relata en el libro de Hechos, y empezó a fundar iglesias. Y de hecho, trabajó de la mano con Pedro, con Juan, y se pusieron de acuerdo para ordenar las cosas.
nunca fueron independientes. ¿Por qué enfatizo el nunca fueron independientes? Porque de pronto sí te vas a encontrar aquí en estos caminos gente que te dice, pues es que yo soy evangelista y de donde me llamen y yo voy, perfecto, a lo mejor ese es su ministerio y no te metas en broncas. Disculpe, hermano, ¿en dónde se congrega usted? No, yo soy de la comunidad de Dios Altísimo en la tierra y yo donde quieran voy a predicar. Sí, hermano, ¿a quién le rinde cuentas usted? ¿Quién es su pastor o su apóstol? No es que, entonces ahí tenemos un problema. Porque a lo mejor Dios lo va a usar, sí, por amor a los que están enfrente. A lo mejor Dios lo va, y ahorita voy a dar un versículo que va a sustentar esto que estoy diciendo, porque no es una crítica personal, es una sustentación con base en un versículo, así que pon mucha atención. Hay personas que dicen, no, bueno, incluso yo soy músico, y yo soy un levita, y yo soy una persona que canta y que toca, pero yo no me congrego en ningún lado. Yo no diezmo en ningún lado porque yo soy de la iglesia de Dios y el cuerpo de la iglesia es un todo. No. Tiene que tener un orden. Un apóstol tiene que tener a sus pastores. Los pastores tienen que tener maestros y ministerios sujetos a ellos porque está en Efesios 4:11. Y básicamente eso, ahorita te contesto, José Manuel, y básicamente eso va manejando un orden en las cosas de Dios. Y todo está perfectamente tipificado ahí, ¿ok? Josema, dices, entonces, ¿por qué algunos dicen que ya no puede haber apóstoles? Que Pablo mismo dijo que es el último de los apóstoles. Bueno, número uno, tendríamos que saber bajo qué concepto lo están diciendo. Porque nosotros no podemos poner un límite a las cosas de Dios. Nosotros no podemos decir, ya no puede haber. Si por ejemplo tú sirves, tú estás creciendo en la iglesia y un día Dios te utiliza y estás creciendo en la palabra y a lo mejor una de las cosas que nosotros como misión en su tiempo debemos de tener en la mente proyectada en el mapa de trabajo es que de aquí salgan líderes y en el momento de que esto salga, alguna persona a la cual tú rindes cuentas a lo mejor es constituida como apóstol. Pero esto, fíjate una cosa bien importante, el ser humano no decide qué da y qué no da, hasta dónde da o no llega, porque la Biblia dice, él mismo instituyó, él no dice tiene final, ¿sí? Ok, apóstol Pablo fue uno de los últimos en su tiempo, en su cronos, en su época, fue de los últimos. Pero ¿puede haber apóstoles en nuestra época? Por supuesto que sí. Nuestra iglesia, la red de iglesias empezó como un ministerio pastoral y después de muchos años fue establecido como un ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico es cuando ha crecido y cuando ha tenido pues ya todas las demás personas están sujetas a eso. Y ahorita quisiera saber si ha quedado claro la duda. Y me gusta que pregunten porque pues no son preguntas previstas, pero me gustaría saber si está quedando claro. Ahora, ojo, me llama la atención esto que comentas, ¿por qué algunos dicen que ya no puede? Número uno, yo le preguntaría a la persona ¿por qué dices? ¿Con base en qué fundamento bíblico? Ni siquiera teológico, aunque tiene que ver con la Biblia, dices fulanito de tal X que ya no puede, ¿sí? Dos, esa persona que lo dice, yo lo primero que preguntaría sería, ¿con quién te congregas, hermano? ¿A quién rindes cuentas? ¿Cómo están tus diezmos? ¿Cómo está la palabra en tu vida? ¿A quién te sometes? Porque luego son personas, y no sé de quién estés hablando, pero lo has de haber oído por ahí, está bien, que andan diciendo eso como para dar cierta permisividad o permitir a la libertad, al libertinaje de la iglesia y que sea como sea. ¿Ok? Entonces voy a entrar en detalle en el orden de Dios y si puedes me dices si quedó más aclarada la duda. Pero está bueno el tema, ¿no? Bueno, la profecía es uno de los dones enlistados en 1 Corintios. Es una capacidad dada por el Espíritu para dar un mensaje inspirado por Dios, bajo el impulso del Espíritu. 1 Corintios 14, 24. Al 31. Primera de Corintios capítulo 14, ¿sí? Versículo 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros.
Ok, pues hermanos, fíjate lo que dice aquí, versículo 26. Cuando te reúnes, cada uno de vosotros, este está padrísimo, deberían de subrayarlo. Cuando te reúnes, cada uno de ustedes o de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, no solo el idioma natural, sino lenguas de parte de Dios, tiene revelación y tiene interpretación. Al menos 5 de los dones cada uno de los que estamos reunidos. No para decir yo tengo mi propia interpretación. Algunos de ustedes han hablado conmigo por teléfono y han dicho, oiga hermano, yo he orado a Dios para que me dé una revelación y creo que me ha dicho esto y hemos hablado al respecto, pero Dios está hablando a cada uno de ustedes. Pero fíjate la preciosa oportunidad que desperdiciamos cuando no entendemos o no sabemos o no nos enteramos de que 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 dice que cuando nos reunimos cada uno tiene salmo. ¿A qué me refiero? Que tú puedes alabar a Dios con una letra nueva, con un cántico nuevo. Que no es cierto que pues eso es para los de enfrente, eso es para el que habla, para algunos. Pues a lo mejor Juanito y Juanita que están encargados de tal iglesia, o Luis y Fabi, pues a lo mejor ellos. Dice que todos, porque son dones, son regalos que el Espíritu Santo nos ha dado y ha habilitado para todos nosotros. Pero debido a que son actividades para todos, se tienen que mover con orden, se tienen que mover con prudencia. No porque yo hago muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno está hablando en la iglesia, yo les pido que sigan leyendo este capítulo que habla del orden de la iglesia, cómo debe de ser las cosas. Fíjense muy bien. Versículo 21. Si habla alguno en lengua extraña, las lenguas del Espíritu se refiere, sea por 2 o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete. ¿Qué vemos en este versículo? Si alguien se levanta y empieza a hablar y empieza a decir cosas, ¿puede ser que sea una manifestación del Espíritu? Sí. Pero si en ese momento pasara que, por ejemplo, en mi caso, me tocara estar presidiendo y yo le dijera, hermano, puede guardar silencio, y la persona no lo hace, ya entró en desorden. No, es que la palabra que... No. Yo he estado en reuniones, hermanos, hace muchos años, donde un pastor está predicando y se levanta una persona y empieza a soltar una palabra y empieza a decirle y empieza incluso a juzgarlo. Y oiga, ¿y por qué no tengo ¿cómo se llama? ¿Por qué no me aclara tal duda? No va a predicar. Y entonces recuerdo que el pastor que estaba predicando le dijo, cállese y siéntese. ¿Por qué? No porque le esté prohibiendo, sino porque con base a la palabra hay un orden que debes establecer. En alguna ocasión me tocó ver en la iglesia central que en una predicación del pastor, una persona, una mujer, se levantó y le hizo una pregunta en medio del auditorio al pastor Víctor. Y por supuesto que las personas se pueden tener dudas, pero no es el momento, no es el lugar. O sea, sí es el lugar, pero no es el momento para en medio de una predicación interrumpir y decir, pero yo tengo duda, pero yo tengo este comentario. Hay un orden. Insisto, yo no estoy diciendo que no sea permitido hablar, pero hay un orden que hasta por oratoria secular, pues no es de buena educación estar interrumpiendo ahí. Esto lo dice aquí en este capítulo. Les pido que por favor lo sigan leyendo. ¿Sí? Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen, escuchen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, no se tiene que volver aquello una romería, un tianguis, todos hablan y entonces ya ocultamos que la palabra sea dada en ese momento. No, tiene que haber un orden. Y si el espíritu de esa persona está conectada con Dios y va a decir algo de parte de Dios, va a entender la instrucción y va a decir, tranquilo, yo me espero, no tengo ningún problema. Pero quien está motivado por otro espíritu, aunque hable cosas de parte o que parecen de Dios, va a andar en desorden. Entonces, estemos en paz en esa parte, ¿sí? Porque la Biblia dice, versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Incluso dice la Biblia en el versículo 32, 1 Corintios 14, 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ok, parece muy atractivo la parte del profeta. Bueno, y entonces ¿a quién o cómo debe estar sujeto? Un profeta debe trabajar de la mano
del pastor. Debe de estar trabajando al unísono junto con el pastor, nunca a escondidas, nunca pretendiendo estar encima, nunca dividiendo y nunca hablando cosas a escondidas de la persona, porque se llama murmuración. Y esto te lo digo en el texto que les estaba por contar. Aquí en la clase que tengo del pastor Víctor dice: no interrumpamos algo. Esperemos el momento apropiado según el orden que hay en la iglesia. Te lo leo otra vez. Al momento de estar en este tipo de cosas, no interrumpamos. Esperemos el momento adecuado para que según el orden que hay en nuestra iglesia, por eso tenemos tiempos, se pueda dar esto o te acerques y le digas al pastor. Aquí hay un texto que, créanme que hasta lo subrayé por aquí y te lo voy a leer como dice textualmente. Porque luego cuando uno hace estas cosas, me ha pasado y pues no es problema, no nos quita pues el sueño, que hay gente que te lo toma mal, pero bueno. Recomiendo, dice el pastor Víctor, a aquellos que comienzan a hablar o a dar algún mensaje, lo declaren primero a alguien mayor, ministros o sus pastores, para que sea juzgado en privado y de ser confirmado, entonces permitirle hablar a la iglesia en general o a una persona en cierto sentido. A mí me ha pasado que también recibí una segunda palabra de una persona y en algún momento yo ya le pedí que ya no dijera nada, porque no había un sustento bíblico, porque en ese momento no era el momento y era un asunto imprudente y esta persona se molestó. Pero lo estamos haciendo con base en la palabra. La persona que no es madura espiritualmente puede tomárselo a mal y decir es algo personal. Y créeme que no necesitamos tener nada personal. Eso es un tema delicado, pero debemos entender en Efesios 4:11 que los ministerios están sujetos unos a otros. Ninguno se mueve independiente. Ninguno se mueve independiente. He sabido de casos, hermanos, de casos, ¿sí? Y esto no es el chismerío de la noche, pero he sabido de casos de personas. Pongan mucha atención en esto. Por favor, ten mucho cuidado y mucho cuidado lo que voy a decir. He sabido de personas que han estado en ministerios, particularmente ministerios musicales, con un enorme talento, con una enorme habilidad y agilidad. Pero en algún momento cambiaron el ser utilizados en la iglesia porque alguien llegó y les ofreció un contrato musical. Y no es que eso esté mal, como superación está bien. Y estas personas se salieron, se fueron y empezaron a tocar en otro lado y empezaron a hacer muchas cosas y nunca se lo informaron a su pastor o nunca le pidieron una autorización porque estás en cobertura. Y ojo, los ministerios, por muchas habilidades que tengamos, no nos pertenecen, pertenecen a la iglesia. Si tú predicas, si tú enseñas a niños, si tú eres maestro, si tú acomodas gente, si tú limpias, si tú estás en la música, si tú tienes alguna función, es para edificación de la iglesia, no es un entrenamiento personal para salir y lucirme. Estas personas se fueron, por supuesto, todos somos necesarios, más podemos ser reemplazables, no somos indispensables también, y bueno, pues después se dieron cuenta que no era no todo lo que brillaba era oro. Valora mucho el lugar que tienes, valora mucho el don que estás desarrollando, que estás buscando. Si tienes dudas en alguna palabra, puedes hablarnos. Vamos a buscar darte dirección con base a la palabra de Dios, porque créanme que si a alguien les da revelación, si a alguien les da palabra y viene verdaderamente de parte de Dios, en el caso nuestro, mi esposa y yo seríamos los primeros en decirte, pero por supuesto que suéltalo. Pero no cuando lo haces por debajo del agua, no cuando lo haces a espaldas, porque no es un orden bíblico fundamentado con lo que acabo de leer aquí en el libro de Primera de Corintios, en esta última cita que les acabo de dar. El mensaje de una palabra de profecía lleva por lo menos tres objetivos: exhortar, animar y consolar, nunca condenar y exhibir y hacer mella.
de las personas. Nunca es para adivinar tu futuro con base a tu pasado, ¿sí? Nunca es para andar diciendo, oye, pues yo creo que si tú, como si yo fuera con un niño, ¿no? De los chiquitos ahí en las clases, le dijera, ¿en qué año estás? Ah, pues estoy en sexto de primaria. Yo creo que dice el Señor que vas a llegar a la secundaria. Bueno, pues más que profecía, es algo que debe de hacer, ¿no? Y yo creo que cuando seas grande vas a tener un gran trabajo y vas a servir a Dios. Pues generalmente sí, ¿no? Pero algo que viene de parte de Dios incluso puede dar detalles. Pero si esta fuera incluso una palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir primero con el pastor y a lo mejor está en medio del culto, a lo mejor está por empezar la alabanza, a lo mejor está terminando de predicar o va a predicar. Yo debo, número uno, esperar el momento, no me debo de apurar, ni debo de soltarlo por debajo, porque yo estaría en desorden. Y recuerden lo que dice la Biblia, un poco de levadura echa a perder toda la masa. Pero ¿por qué nos encontramos con personas que de pronto dices, pero hermano, funciona en el ministerio, tiene talento, nos ha ayudado, está trabajando, está ayudando, y de pronto Dios les puede decir, no te conozco? Te voy a dar un ejemplo, Mateo 7:22. Es un ejemplo bíblico de cómo estoy sustentando cada comentario que te estoy diciendo. El asunto es que como esto tiene que ver con personas, los dones y los frutos se manifiestan en las personas cuando tú exhortas, animas o tratas de poner ahí en orden en algo. La gente se lo puede tomar a mal personalmente, porque es mucho de persona a persona, ¿ok? Mateo 7:22, fíjate lo que dice este versículo. Dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Fíjate con qué don empieza esta palabra, que yo sé que ya la has leído. Señor, ¿qué no profetizamos palabra tuya en tu nombre? Y en tu nombre se presentaron los demonios y los echamos fuera. Y en tu nombre hasta hicimos milagros. ¿Y qué dice el versículo 23? Y entonces les declararé, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Es una palabra que es dura. Y pudiera ser que si no lo entendemos en el contexto, pudiera ser que pensemos que, qué mal agradecido el Señor. Toda una vida estas personas sirviendo. No, aquí hay una palabra clave que define todo ese versículo. Nunca te conocí. Sí, hijo, estuviste tocando, sirviendo, pero nunca te escuché orar. Nunca te escuché clamar a mí, nunca te escuché reconocer algún pecado, nunca te escuché pedir dirección, simplemente te seguiste por la libre o te fuiste por el ministerio, te encandiló las luces y el lugar o las cosas o la luz del ministerio. No te conozco. Pero entonces, ¿por qué profeticé y se cumplieron palabras? No porque fueras muy bueno. Dios dice, lo hice porque no había nadie más que utilizar. Lo hice por misericordia a los que estaban enfrente. ¿Por qué cuando toqué, canté, prediqué, las cosas sucedieron? Lo hice por misericordia a los que estaban enfrente. Y todo este tiempo tuviste la oportunidad de reconocer, si hubiera algo de altivez tuya, en reflexionar y decir, ay, perdón, creo que estoy perdiendo el piso, Señor, ayúdame. Y entonces dice Dios, yo te hubiera conocido, pero a mí no me buscaste. Por eso es bien importante. Hay una instrucción que los chicos de alabanza no me dejarán mentir. Frecuentemente les digo, por favor, oren antes de mandar la lista al grupo. Y me la mandan incluso a mí. Este es un tema que todavía toqué con el pastor Víctor el año pasado. Si debía de seguir siendo, me dijo, por supuesto que sí. Él me dijo, hasta la fecha yo le digo a Beto que me diga qué pretende cantar, aunque por el tamaño de la iglesia, pues ya es diferente. Hay veces que yo le digo, me dijo el pastor Víctor, qué quiero que cante porque va a ir acorde a lo que voy a predicar, ¿sí? En ocasiones le doy opiniones de que algunos cantos no me parecen muy contemporáneos, muy actuales. Y bueno, había un debate natural sobre la música y todo, pero sin que hubiera alguna rispidez. Y esto es porque es dentro de este orden, hermanos. Porque incluso esto ciñe a la vida de cada uno de los que estamos sirviendo. Los de alabanza no dejarán mentir. Hace poco le pregunté a alguno de ellos si estaban orando antes de hacer las canciones. Y no porque dudara de ellos, ni de su eficacia, ni de su santidad, ni de su servicio. Simplemente es como yo lo he recibido en alguna ocasión. Oye, hijo, ¿sí estás haciendo esto? ¿Sí te estás reportando? Sí, claro, pues por supuesto, sí lo hago. Ok, perfecto, no pasa nada, tranquilo, continuamos, ¿sí? Porque la iglesia
para que se manifiesten los dones en las personas, los frutos en las personas, para edificación de la iglesia, tiene que haber un orden. Yo entiendo que humanamente hay cosas que no nos pueden gustar, eso lo entiendo. Por eso es que en el caso fortuito de que algún día se nos rompiera un instrumento, algunos saben de lo que hablo, nadie es más importante que un instrumento. Son importantes las personas. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en cada persona y cada uno de ustedes debe de anhelar los dones. Claro que sí, porque lo leímos ahorita, hay para todos. Cada uno de ustedes en lo que no sabe hacer debe de anhelar, Señor, dame un don porque quiero servir a la iglesia. ¿Cuál es mi motivación? Quiero atender a la iglesia de Dios. Es bueno que tú lo tengas que tú lo busques como un don. ¿Sí? Incluso he sabido de personas que de pronto son tan buenos musicalmente hablando, y es que lamentable o afortunadamente en el área de la música se da mucho esto. Y no lo digo de recientes fechas, sino de años, que de pronto están tocando en otro lugar o incluso están grabando cosas y sus pastores no lo saben. ¿Por qué? Porque algo ya les encandiló y se están yendo por otro lado. Y créeme que si yo me enterara de personas o ministerios o grupos que no tienen cobertura, te lo digo públicamente, yo dejaría de escuchar esa canción o esa música aunque me gustara mucho. Porque no habría diferencia entre una secular y una cristiana, pero si tienen calidad, pero si tienen dominio del instrumento, pero si tienen testimonio cuando te los topas y son humildes y tienen una iglesia en la que se están reuniendo y dan cuentas. Bueno, gloria a Dios, tenemos todo el asunto completo y qué bueno, pero incluso no todo lo que suena cristiano es cristiano, aún en lo cristiano, ¿ok? Ok, vamos a ir avanzando, aunque ya se me va a acabar la hora, pero quiero seguir hablando un poco de esto. Creo que la siguiente semana, el miércoles, voy mejor a hablar de los géneros de lenguas y de la interpretación para no dejarlo a la mitad y poder mantenernos hablando de lo que tiene que ver con el tema de la profecía. ¿Ok? Entonces, como les decía, la profecía es algo que viene de parte de Dios, dicho por Dios a la persona para edificación de la iglesia. Incluso les voy a decir algo. Hace muchos años, particularmente 17 años, hoy les comparto que hoy estamos cumpliendo mi esposa y yo 28 años desde que nos conocimos. No de casados, ¿eh? Entonces fue un 17 de marzo que nos hicimos novios, etc. Pero ¿a qué voy con un pasado? Hace aproximadamente 17 años nosotros llegamos a Restauración Central. Y yo recuerdo que nosotros estábamos por salir de la reunión. Y de pronto ya íbamos en la calle, mi hija estaba en la carriola, nada más estaba ella, no estaban sus dos hermanos. Y el pastor, que tenía semanas, no días, de conocernos, nos mandó llamar para dar una palabra. Y entre toda la emoción y el asunto que esto puede hacer de que te están dando una palabra enfrente de la iglesia, cuando terminó la palabra, yo me acuerdo que le dije al pastor, oiga pastor, no se vaya a molestar, pero ¿me podría repetir lo que nos dijo? Que yo luego soy bien despistado. Y él me dijo, no sé ni qué te dije. A eso me refiero con que en ocasiones la persona es utilizada para soltar una palabra y a lo mejor ni ella misma lo sabe. Hace algunos ayeres, en el 2019, cuando estaba dando clases en la facultad, el pastor Oscar Chavarri vino a la facultad y yo recuerdo que la última persona por la que oró de todos en la administración fui yo. Y esa tarde yo le decía, Señor, pues yo quiero algo, como que había algo en mi espíritu que decía, pues yo quiero algo, yo quiero un refresco nuevo, una palabra nueva. Y ya cuando se iba a ir, él oró por mí, se acercó a donde yo estaba, me tomó de la cabeza así y me dijo, el ministerio apostólico que yo tengo, los dones que tengo, la unción apostólica que tengo, te la doy a ti, o sea, te doy de ella. Y como yo no entendí en medio de toda la emoción, meses después le escribí al pastor por el chat de Facebook y le dije, oiga pastor, ¿se acuerda esa palabra que nos dijo? Y me dijo, ¿yo te dije eso? No me acuerdo. Y no es porque la persona haya mentido. La palabra profética tiene una temporalidad, tiene un momento. Y bueno, desde años atrás aprendí que si alguien te da una palabra, apúntala, guárdala.
Y con el tiempo podrás incluso discernir si fue emocional, si fue humana, si vino de parte de Dios. Yo tengo algunas escritas en mi computadora que estamos ahí. Eli, buenas noches, qué gusto verte. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Entonces, este es todo un tema porque tiene que ver mucho con las personas. Pero por eso es primordial que tú te mantengas en una cobertura, en una iglesia en donde tú estás. Porque todas estas palabras, yo se las fui a decir al pastor Víctor. Con tu autoridad, yo le dije, pastor, recibí esto, ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? Usted dígame si sí o no. Ah, no, estuvo bien, vamos a orar. Ah, bueno, él ya sabe. Incluso de otros hermanos o hermanas que en la congregación, en la iglesia, de pronto soltaban palabras, yo le reportaba al pastor Víctor y él en alguna ocasión, en el año 2019, recuerdo que él me dijo, ¿y quién dijo eso? ¿Tú le diste permiso? Le dije, no, pastor, por eso le pregunto, oye, no, pues está en desorden, ¿qué pasa? Cuidado, aguas con las personas, no te... Entonces tienes que llevarlo, ¿sí? Primero donde te reúnes. Ahora, algo bien importante con el asunto de la profecía para terminar casi en punto de las 9. Cuando hablamos una palabra, debemos evitar cuidar los shows. ¿A qué me refiero? Nada de andar gritando, de andar llorando. Bueno, la gente puede llorar por la emoción. Yo no estoy inhibiendo las emociones. No puede andar gritando y haciendo desfiguros. Va a pasar un helicóptero, espérenme tantito porque raro que pase en esta hora. Y aquí dice la palabra una cosa que dice nuestro pastor Víctor. Dice, al hablar una profecía se debe de ser claro. Cuidado de gritar o llorar, pues lo que importa de la profecía es el mensaje, no las formas emocionales. Ahora, tal vez tú al dar una palabra te puedes emocionar y llorar, claro que sí. No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Dice aquí, y lo pone bien claro el pastor, lo que importa en la profecía es el contenido, no las emociones del vaso, o sea, de las personas, que en muchas ocasiones desvían la atención del mensaje. ¿Sí? También incluso hay un orden. Cuando a una persona da un testimonio, en ocasiones nosotros o los que estamos adelante le decimos, por favor, sea breve. O en ocasiones le decimos, por favor, ya es tiempo de terminar. Y la persona se sigue porque le está dando sin darse cuenta. A veces no atribuyo maldad a eso, una emocionalidad y se sigue fuera de orden. Y a mí me tocó muchas veces ver que el pastor Víctor, cuando la gente estaba emocionada o perdía la noción del tiempo, porque pues iba a empezar la prédica, en algunas ocasiones literal los cortó y ya. Entonces hay indicaciones que vamos a recibir para saber en qué momento dar una palabra. Tiene que ser siempre que sea del conocimiento de los responsables de la iglesia, principalmente los pastores, principalmente, ¿sí? Y después espera el tiempo para que esto sea dado. Y cuando sea el tiempo, seguramente vas a recibir la indicación, por favor, sé breve, por favor, expláyate, alguna circunstancia. Por eso hay indicaciones incluso en las alabanzas, incluso en las predicaciones, en los tiempos. Toda la red de pastores estamos ceñidos bajo la orden o el orden de decir, oye, ¿cuántos cantos puedo cantar? ¿Puedo extenderme 2 horas de alabanza? ¿De qué tamaño hacemos los cultos aunque ya nos podemos reunir? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Porque esto es algo que estamos reportando. Y si bien es cierto, el pastor nos ha dado libertad, el pastor Roberto de León me ha dicho, yo sé que mi papá te daba y les daba libertad a ustedes, pero eso no quita que yo esté fuera de orden. El domingo quiero compartir con ustedes una palabra que se nos dio apenas ayer. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque me quiero mantener apegado a lo que se comparte en las juntas pastorales porque es nuestra cobertura y es una palabra muy importante. Ojalá la mayoría de ustedes puedan asistir y puedan estar y no se pierdan, no por lo que yo vaya a decir, lo que yo vaya a decir es intrascendente, sino porque quiero compartirles algo de primera fila y que muchos tal vez estarán haciendo lo propio en sus iglesias. ¿Ok? Pues creo que ha sido un buen tiempo que hemos estado en esta noche. Yo les doy las gracias que han estado aquí. En cosa que estoy tomando agüita, ¿verdad? Nos da mucho gusto verles a todos. También hay un asunto de orden que recibimos. Si me regalan 5 minutos más, les cuento una anécdota que me pasó. Pero ustedes díganme si sí o no, porque si no, quiero respetar sus tiempos, o no.
Gracias. Bueno, entiendo que sí. Rápido. El segundo domingo que nos reunimos, cuando yo estaba estacionando el carro, se acercó conmigo una persona y me dijo, aquí es una iglesia, ¿verdad? Ay, qué bueno que ya van a abrir. Le dije, sí, señor, con todo gusto lo esperamos. A las 12:30 llega y bueno, ya no regresó. Pero bueno, creemos que va a haber una cosecha diferente. Hay algunos que dicen que este tiempo será la última cosecha de la iglesia antes de que venga Jesucristo. Así que es un tiempo en el que tenemos que estar atentos. El otro día me llamó una persona porque nos contactó y yo le decía ciertas circunstancias que tenemos que seguir en orden. Que tenemos, pues no la podía ayudar, no la conozco, pero pues tomé la llamada. Y después de un ratito se molestó porque yo no le podía ayudar de alguna manera, ni la conocía y se fue. Entonces, son cosas que nos van a pasar, hermanos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia está siendo conmovida. Las personas estamos siendo llamadas a ser cada vez más entendidas de la palabra porque vienen los tiempos todavía que se van a poner difíciles o de un modo distinto. Pero tenemos que estar fundamentados y saber bien por qué nos movemos, por qué hacemos, por qué no hacemos, por qué dejamos de hacer, por qué creemos, por qué reportamos, por qué no. Porque estamos en un orden bíblico, ni siquiera es un orden empresarial llevado al mundo cristiano. Es un orden que está establecido aquí en Primera de Corintios. Pero bueno, pasa de todo. Pues gracias por estar ahí, a los amigos, a los familiares, a los que son amigos, ya el que tenga oídos para oír entienda, ¿verdad? A Eli, buenas noches, te esperamos el domingo también, eres bienvenida. Ya tenemos abierta la reunión y cualquier cosa podemos también orar por ti. Y bueno, qué bueno que estuvieron aquí, los veo el viernes a las 8 para continuar con el estudio de Apocalipsis. Voy a entrar en materia, primero Dios, en el capítulo 6, que es un tema ya un poco más profundo, ya habla de sellos, ya habla que la bestia y tiene que ver con Marcos en el Nuevo Testamento. Entonces se va a poner bonito y ojalá ustedes nos puedan acompañar. Que Dios les bendiga y gracias por haber aguantado en este tiempo y ojalá hayamos sido claros. Si a alguien le quedó la duda, podemos estar a sus órdenes en el WhatsApp personal, teléfono, en fin, como ustedes saben. Que Dios les bendiga, muchas gracias.